Y hablando de agradecer, quiero, previamente a la iniciación de nuestro programa, quiero agradecer a las muchas personas que nos han felicitado por nuestro programa anterior de La vida es como un viaje en avión. Y hablando de avión, los que han viajado en avión, que probablemente son muchísimos de los que me están escuchando, habrán experimentado de vez en cuando a lo largo de tal o cual viaje, habrán experimentado eso que llaman turbulencias, que el avión se mueve, el avión se balancea, el avión encuentra bolsas de aire y bueno, ustedes saben lo que son y lo que significa la palabra turbulencias. Pues, estimados amigos, en la vida de todas las personas también hay turbulencias en ese viaje en el cual, como dijimos en nuestro programa anterior, usted tiene que ir de piloto del avión de su propia vida. Pues en ese viaje hay una etapa en la cual se experimentan especialmente turbulencias y precisamente, amigos, quiero colaborar un poquito más con aquellas personas, con aquellos padres de familia que tienen hijos en eso que se llama la adolescencia, que es una zona de turbulencias. Estimados amigos, quiero ampliar un poquito una serie de ideas para colaborar, como digo, con aquellas personas que tienen hijos desde los 12 a los 3 hasta los 17, 18 años. Y los que tienen hijos más pequeños de 12 o 13 años, pues sepan que algún día sus hijos entrarán en esa zona de turbulencias, turbulencia en la personalidad, turbulencias en las emociones y experimentarán turbulencias en la afectividad. De modo, estimados televidentes, que la adolescencia, esa época de la vida que camina desde los 12, 13 años hasta los 17, 18 años, es una época, es un camino con eso que algunos llaman problemas, que estamos llamando turbulencias, y que en lugar de problemas, en otras oportunidades hemos llamado oportunidades con espinas, porque esas son las turbulencias, son oportunidades. Con espinas sí, pero oportunidades. Esos son lo que la gente llama problemas. Pues sí, amigos, la adolescencia es un camino difícil, es un camino de crisis. Imagínense ustedes que hay un río. Tenemos un río. En la parte izquierda del río está la niñez, está la infancia, y después hay un puente. Y en la parte derecha de ese puente empieza la juventud, que es la preetapa de la adultez. Pues amigos, la adolescencia es precisamente ese puente que le lleva a la persona a caminar desde la infancia a la edad adulta.
es un puente. Es un puente donde se da aquello que muchos psicopedagogos han dado por llamar crisis de la identidad en el adolescente, el puente que le lleva al adolescente desde su niñez, desde su infancia, a su adultez, aunque la adultez se llame la juventud, que es, como dije, una preetapa. Sí, amigos, la adolescencia es un momento de turbulencia, de crisis en la personalidad, de crisis en la afectividad y de crisis en las emociones. Se han estudiado, estimados amigos, los principales rasgos que se dan en los adolescentes mientras van cruzando ese puente. Y yo quisiera que todos los que me escuchan y que han tenido hijos, que han pasado ese puente, fueran pensando, porque mi programa no es para escucharlo, es para pensarlo. Los que han tenido hijos que han pasado por ese puente, y con mayor razón, estimados amigos, si lo están pasando, yo quisiera que pensáramos un rato. Estaba diciendo que se han estudiado las principales características, los principales rasgos que dominan a un adolescente cuando está entrando y cuando está caminando por esa zona de turbulencia. Uno de ellos, uno de los rasgos del adolescente es el enfrentamiento. El enfrentamiento. Enfrentamiento significa que se le ponen a usted enfrente. Antes no se le ponían enfrente, ahora sí, se le ponen enfrente y le desafían a usted. Y a medida que van entrando más en la adolescencia, 14, 15, 16, 17 años, más capacidad tienen de desafiar, más capacidad tienen de enfrentarse no solo a los demás, sino al papá y a la mamá. Ya han perdido aquella admiración por los padres, por el papá y por la mamá. Han perdido, hasta cierto punto, aquel respeto. Si nosotros pensáramos un poquito cuando éramos pequeños, hagamos un poquito de memoria. Cuando teníamos 5, 6, 7, 8 años, para nosotros nuestro padre y nuestra madre eran lo máximo. No había una persona en el mundo que tuviera una capacidad física ni económica mejor que la de nuestros papás. Sin embargo, cuando ya empiezan esos años de 11, 12, 13, 14 años, que el adolescente dejó la infancia y empieza a darse cuenta mucho mejor de lo que es la vida, como dije antes, comienza a perder esa admiración por los mayores. Entre los mayores están sus padres y hasta cierto punto ya no les respeta igual, porque les va descubriendo las debilidades. Se va dando cuenta cómo son en realidad los mayores y cómo son en realidad los propios padres. Ya les he contado en alguna oportunidad cómo va cambiando la mentalidad del hijo. Cuando es pequeño, dice: mi papá dice, mi mamá dice, mi maestra dice. Pero cuando ya tiene
12, 13, 14 años, comienza a pensar y dice, yo soy el que digo, ya no es la maestra, ni el papá, ni la mamá. Y aquella otra idea que les comenté a ustedes una vez, cómo va cambiando la mentalidad del hijo con respecto, por ejemplo, al papá. Cuando es pequeño, piensa del papá, mi papá lo puede todo. Cuando ya entra la adolescencia, a los 12 años, 13 años, que se da cuenta de la realidad de los padres, empieza a dudar de ellos y piensa para sí, aunque no lo diga, piensa, mi papá se equivoca algunas veces. Cuando ya tiene 16, 17, 18 años, que el papá y también la mamá, pero sobre todo el papá, muchísimas veces les tiene que poner el breque para que no hagan determinadas cosas. ¿Qué es lo que piensan los adolescentes? Este viejo me está amargando la vida. Y claro, cuando ya aquel adolescente sale de la adolescencia, donde pensaba que aquel viejo le estaba amargando la vida, no entendía por qué se la amargaba según él. Cuando ya sale de la adolescencia y llega por los 30 años, empieza a pensar, se dice aquel adolescente ya de 30 años, yo debiera pedir consejo a mi papá, a mi padre. Y cuando seguramente ya el padre no vive, ha fallecido, aquel adolescente de 40, 50 años, tal vez con las lágrimas, y se apartan en un rincón para que nadie se dé cuenta de lo que está pensando, piensa para sí mismo, si aquel viejo viviera, él sí me podría ayudar a resolver mis problemas, mis situaciones. Estimados amigos, aquel adolescente que cuando tenía 16, 17, 18 años pensaba que ese viejo me está amargando la vida, 20 años después, 25, 30 años después, como digo, con la nostalgia de aquellos recuerdos, piensa si aquel viejo viviera. Y algo parecido cabe decir con respecto a la mamá. Sí, amigos, una de las características, uno de los rasgos de la adolescencia es que el niño ha superado el periodo de la infancia y desafía a los mayores, los desafía. Ustedes entienden bien la palabra desafiar. Otro de los rasgos interesantes que tienen los adolescentes es el rasgo de que son argumentadores. Claro, ustedes saben muy bien, apreciados televidentes, que la inteligencia y el desarrollo de las capacidades y de las habilidades intelectuales tienen por base el desarrollo físico. Es lógico, a medida que el adolescente se va desarrollando físicamente más, pues sencillamente su inteligencia, su memoria, su capacidad de pensar, su personalidad, pues se van poco a poco desarrollando. Y entonces a su inteligencia vienen argumentos que antes no le venían. Así que ese hijo de usted, esa hija, son capaces de ponerse delante de usted y usted quedarse desarmado ante los argumentos que ellos le dan, porque son argumentadores, ya tienen raciocinio,
tienen capacidad de pensar y a medida que crecen, pues tienen más capacidad. Entonces, estimado amigo, no se extrañe de que su hijo, a medida que va creciendo, pues en alguna oportunidad usted se tenga que dar cuenta, este niño o esta niña, ya crecidos, tienen razón. En otras oportunidades, pues no tendrán razón. De modo, amigos, que un rasgo del adolescente es el del desafío, el del enfrentamiento. Un segundo rasgo, que son argumentadores, ya piensan, ya raciocinan. Un tercer rasgo, estimados televidentes, los adolescentes son muy sensibles, de la palabra latina sensus, sentido, sienten mucho, son muy sensibles. Tal vez el papá y la mamá están hablando y hablan un poquitito bajo y él piensa, están hablando de mí, algo están diciendo de mí. Y ese simple pensamiento que viene a la mente del adolescente es suficiente para romper las relaciones con los padres ante algo que probablemente no tiene ningún fundamento, pero él piensa que se está hablando de él, eso lo siente, es sensible. Una cuarta característica de los adolescentes es que el adolescente no tiene concepto real de lo que es él. No tiene una idea real. A veces se cree un héroe que es capaz de hacer todo. Es capaz, por ejemplo, de emborracharse, porque piensa que él no es como los demás. Él no va a agarrar la adicción. Es capaz, por ejemplo, de arriesgarse a experimentar tal o cual droga y se la toma, porque piensa que él no es como los demás. Es un tipo valiente, que se cree valiente, pero en realidad lo que domina en un adolescente es una autoestima baja. Es como un complejo de inferioridad. Claro, tiene tantas variaciones en su sistema afectivo, en sus emociones y en su personalidad. No conserva la personalidad, las emociones y la afectividad, no las conserva estables, vive en un continuo subir y bajar. Pero no cabe duda que a veces sus habilidades las lleva hasta los extremos. Se cree héroe, pero en realidad desconoce casi en un 100% lo que significa ser adolescente. Ya haremos relación a ello dentro de unos minutos. Y una última e importante característica de esos que atraviesan la zona de turbulencia, de esos que están atravesando el puente, pasando la adolescencia, es que con frecuencia los adolescentes proyectan imágenes que vienen del inconsciente. Aparentemente hay muchos adolescentes, muchísimos, que dan la luz del pacifismo,
de que son pacíficos, de que van en contra de la violencia, pero en situaciones determinadas, aquellos que parecían pacifistas se convierten en violentos. Claro, ellos son idealistas y por sus ideales son capaces de hacer cualquier cosa, estimados amigos. Así que los padres de familia, los maestros, los de secundaria muy especialmente, los padres de familia que tienen hijos atravesando esa zona de turbulencia que se llama la adolescencia, los que damos clase en secundaria, que tenemos por materia prima solo adolescentes, porque la edad de primer año, la edad media promedio de primer año son 12 o 13 años, y la de quinto año, la edad promedio es de 17 años. De tal manera que, como ustedes ven bien, estimados amigos, en secundaria, los maestros que trabajamos en secundaria tenemos contacto continuo con las turbulencias de nuestros alumnos y tenemos que estar preparados. Hace unos programas, aproximadamente hace mes y medio, 2 meses, hablábamos aquí, estimados amigos, hablábamos en uno de nuestros programas de filosofía, cultura y educación de lo que se llaman las etapas en el desarrollo psicosocial del niño. Y hablábamos de la primera etapa, que va desde los 0 hasta los 2 años, etapa sensorial o glósica. Hablábamos de la segunda etapa, que va de los 2 a los 3 años, la etapa anal o muscular, donde se promueve la autonomía de los hijos, igual que en la primera etapa se promueve la confianza. Hablábamos de la tercera etapa, que se llama la etapa motriz, que va desde los 3 a los 6 años, donde se promueve y se cultiva ese rasgo de la personalidad que se llama la iniciativa. Hablábamos de la última etapa de la infancia, que es la etapa que se llama de latencia, que va desde los 6 a los 12 años, donde el niño se hace laborioso, adquiere ese rasgo de la personalidad que se llama laboriosidad, mediante el trabajo que le da responsabilidad. Y después, porque la vida continúa, no se acaba con la infancia. A los 12, 13 años, pues viene lo que estamos hablando, la zona de turbulencia, el puente que le pasa a uno en la vida desde la infancia a la juventud y a la adultez. 12, 13 años, 17, 18 años. Entonces, estimados amigos, ahí está. ¿Por qué el adolescente es desafiante? ¿Por qué el adolescente es argumentador? ¿Por qué el adolescente es sensible? ¿Por qué el adolescente no sabe bien quién es él mismo? ¿Y por qué el adolescente a veces da una imagen inconsciente? ¿Por qué? Porque durante la adolescencia, aquel niño que era niño, el día de hoy adolescente, sencillamente quiere alcanzar lo que se llama la identidad. Ya hablé antes de la crisis de identidad durante la adolescencia. Él quiere ser él. Él no quiere ser
como los demás, como lo que le dice la sociedad. Ni siquiera quiere ser él como su papá, ni ella como su mamá. Quieren ser diferentes. Quieren ser idénticos a sí mismos. Idénticos en cuanto a la profesión que ellos ejercerán en un futuro. Idénticos a sí mismos en la sexualidad. Idénticos a sí mismos en la ideología. Y por eso, amigos, el adolescente que pasa esa etapa de turbulentas, está queriendo alcanzar su identidad, ser él. Y por eso hace todo lo que hace, tanto él como ella, estimados amigos. ¿Y qué necesita el adolescente? Él y ella en la adolescencia, pues ellos están desorientados, necesitan ser orientados, pero con tacto, con metodología. Eso es lo que necesitan. Ellos están desorientados, quieren ser ellos mismos, pero con frecuencia por caminos completamente equivocados y necesitan orientación. Orientación. Me he encontrado en algunas oportunidades con padres de familia que castigan a sus hijos de 16, 17 años físicamente. Errores. Los hijos, ya lo dijimos alguna vez, no son mejores porque usted les pegue. Si usted piensa que mi hijo o mi hija es porque en tal o cual oportunidad le tuve que castigar físicamente, está equivocado. Tenga por seguro que utilizó un método equivocado. El único castigo eficaz, siempre, pero muy especialmente la adolescencia, el único castigo eficaz es que la hija y el hijo, cuando hacen cosas que a usted no le gustan, que le desagradan, que le molestan, el único castigo eficaz, usted sabe cuál es, sí lo sabe, es que la hija y el hijo se den cuenta que en esos momentos de turbulencia, cuando ellos hacen cosas que a usted no le gusta, que ellos se den cuenta que usted, mamá o papá, maestra o maestro, que se den cuenta que usted les quiere más. Si ellos se dan cuenta que usted les quiere más en esos momentos turbulentos, que ellos hacen tal o cual cosa, que por ejemplo vienen tarde a la casa y usted reacciona de mala manera y por ejemplo les pega, si usted utiliza otros mecanismos que ellos tengan conciencia en ese momento de que usted, a pesar de que no está de acuerdo con lo que están haciendo, les da señales de que en esos momentos difíciles usted les quiere más, les manifiesta más su cariño. Ese es el castigo mejor que usted puede dar a sus hijos cuando pasan el puente de la adolescencia. Si ellos no reaccionan a ese, llamémosle, exceso de cariño y de afecto de usted, va a ser un castigo, porque tarde o temprano se van a dar cuenta, ve, mi papá o mi mamá, en lugar de utilizar medios violentos, quisieron convencerme con un cariño, con un afecto especial. Eso es el principal castigo
que tienen los hijos y las hijas cuando le desafían a usted, cuando se enfrentan a usted, cuando le argumentan tal o cual cosa. Usted tiene que orientarles especialmente mediante eso que se llama el amor a los hijos y a las hijas siempre. Pero cuando más lo necesitan es cuando hacen cosas que a usted no le gustan, estimado amigo. Es la realidad. Espero con estas ideas haber colaborado un poquito más con ustedes en este nuestro programa de filosofía, cultura y educación. Nuevamente les agradezco su presencia. Buenas tardes.